Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto cerrar la semana también acompañada con Rafa, con Wemansin, con Karen, con Juan Arturo, Laura Regis de la interpretación de lengua de señas mexicana. Finalmente, viernes y un programa muy completo. Ayer les anticipábamos la llegada a la presidencia de la Academia Mexicana de la Lengua de Gonzalo Celorio. Laura Barrera tuvo la oportunidad de platicar con él y les estaremos compartiendo una vasta entrevista donde nos habla de sus planes, pero también de nuestro idioma. Efectivamente, va a hablar acerca, en esta primera parte que les presentaremos, va a hablar acerca de sus proyectos, cómo va a acercar a la gente aún más a la academia para que sepamos cuál es la manera en que podemos comunicarnos de una mejor manera. Y bueno, además de eso vamos a tener información muy diversa desde amplios sectores, lo mismo artes plásticas, arqueología, pero tenemos ciencia, Karen, que es un tema que es bien importante. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bueno, pues hoy les voy a hablar de una terapia fotodinámica que creó un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional para erradicar el virus del papiloma humano, considerada una de las infecciones más comunes de transmisión sexual en el mundo. Y también es viernes de música, maestro Juan Arturo Brennan. Rafa, colegas, ¿cómo están? ¿Qué tal? El tema de hoy es algo que viene del Festival Alfonso Ortiz Tirado, que fue en enero, finales de enero, allá estuve y descubrí, entre comillas, porque quién soy yo para descubrir talentos, pero escuché ahí a una espléndida mezzosoprano hermosillense, Paola Gutiérrez, que además de todas las cosas, canta la música barroca de una manera absolutamente deliciosa. Ese es nuestro asunto de hoy. Perfecto. Suena muy, muy bien. Quédense, comenzamos. Bueno, ayer los comentamos acerca de la primicia que les anunciamos desde el inicio del programa, que además fue una primicia de Noticias 22, ¿eh? La llegada, sí, de Gonzalo Celorio a la Academia Mexicana de la Lengua en sustitución de Jaime Labastida. Así es, y que bueno, también ayer comentábamos, Gonzalo Celorio, además de que lo conocemos muy bien aquí en este espacio por su trayectoria como escritor, también al frente de la Coordinación de Divulgación Cultural de la UNAM, ha sido una persona que ha estado muy, muy de cerca en las actividades de la Academia de la Lengua a lo largo de los años. Y esto es parte de lo que comentó en esta entrevista realizada el día de hoy. Este jueves Gonzalo Celorio fue elegido director de la Academia Mexicana de la Lengua, el escritor, ensayista, académico de número de esta institución, además un funcionario cultural en diversas posiciones que ha ocupado a lo largo de su trayectoria, reconocido, un promotor de la lengua, de su uso, de su transformación cotidiana. Nos ha recibido en su casa, gracias Gonzalo, para platicarnos acerca de lo que significa esta elección y la toma de posesión que ya se va a realizar próximamente. ¿Por qué es importante desde el punto de vista personal para ti, para tu trayectoria, ocupar este cargo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida, Laura, por llevar a cabo esta entrevista. Me siento realmente muy contento y muy honrado de poder llegar a dirigir, para mí es la culminación de mi carrera académica, la institución que se dedica fundamentalmente al estudio, al conocimiento, a la preservación, a la divulgación de la lengua española en nuestro país y de las relaciones que esta lengua española tiene también con las lenguas originarias. Yo fui elegido miembro de número de la Academia en el año de 1995 y ahora, después de veintitantos años, después de haber sido el tesorero de la Academia, durante 10 años el secretario de la Academia, el fundador y el presidente de la Comisión de Consultas también a lo largo de una década, pues llego finalmente al punto o al puesto o al cargo culminante de esta corporación a la que amo con verdadera pasión, de la que me siento muy orgulloso de ser miembro y de pertenecer a ella y en la que he trabajado a lo largo de estas dos últimas décadas. Gonzalo, la existencia de la academia, ¿qué importancia tiene para la identidad de los mexicanos, para la identidad de los hispanohablantes? Pues la misma que tiene la lengua, de alguna forma. México es el país que tiene el mayor número de hablantes de lengua española. Es muy impresionante al saber que 1 de cada 4 hablantes de español es mexicano.
¿Qué hace la Academia Mexicana? Fundamentalmente describir las maneras peculiares en que esta lengua española se expresa en nuestro país y se ha expresado a lo largo de su historia. Es realmente muy notable, casi diría yo milagroso, que ha mantenido su unidad comunicativa y su inteligibilidad a lo largo de los siglos. En este sentido, tú me has dicho en muchas ocasiones, Gonzalo, que la academia no es normativa, sino descriptiva. En sus inicios, en su fundación, tanto la Real Academia como la Academia Mexicana hablan de conservar la lengua, el perfeccionamiento de la lengua, la pureza de la lengua. ¿Esto se mantiene? ¿Cómo se puede librar estos dos aspectos de la norma que nos enseñan en la escuela, que sabemos que es correcto decir cómo escribir las grafías, en fin? Y por otro lado, también tener la flexibilidad de decir, bueno, estos usos se van incorporando y no podemos decir que sean erróneos cuando así se entiende a la población. Claro, me parece que esa pregunta es muy pertinente, Laura, porque la lengua es un organismo vivo, no es una lengua muerta, es una lengua que está hablándose cotidianamente y que por consiguiente está expuesta a modificaciones, a alteraciones, a variantes de todo tipo. Yo creo que hay que diferenciar las dos acepciones que tiene la palabra norma, pero esa normalidad es la que registra precisamente una institución como la academia. La academia ve cuál es la manera normal de la expresión de los verdaderos dueños de la lengua, que son los hablantes. No es que dicte la norma. No, es que ese es el sentido segundo de la palabra norma. Es decir, la academia lo que registra es la manera normal en que el hablante se expresa, y eso es lo que consigna. Y una vez que eso está consignado, esa palabra norma adquiere de alguna forma su segunda acepción, que es la de la regla o la de el sentido más prescriptivo. Pero es prescriptiva porque originalmente fue normal, no sé si me explico. Entonces la palabra norma en esta doble acepción creo que es muy revelador y muy significativa. Bueno, y una de las cosas que comentó el doctor Celorio es que desea acercar más a la gente a la academia y que no sea vista nada más como un club de sabiondos, ¿no? Como a veces se piensa. Vamos a ver. Gonzalo, particularmente en este nuevo cargo que tienes, ¿cuáles son los objetivos que quieres seguir? Ya la academia tiene diccionarios de mexicanismos, de refranes, un espacio de consulta directa por parte de cualquier persona. ¿Cómo vas a hacer para ampliar, para profundizar estas actividades? Mira, si la lengua es un organismo vivo que está permanentemente modificándose, la actitud de la academia que tiene que ver con este objeto de estudio es tener una continua vigilancia frente a un organismo que se modifica cotidianamente. Pero la academia hace muchas cosas, efectivamente responde consultas, elabora diccionarios, supervisa libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos ahora un programa verdaderamente extraordinario que es el corpus diacrónico y diatópico del español desde la época del siglo XVI, donde se meten una enorme cantidad de documentos para poder saber incluso estadísticamente cuándo se empezó a usar la palabra ahora en lugar de agora. Yo lo que quiero hacer ahora, y así lo propuse en mi proyecto de trabajo, es que cada una de las sesiones de la academia tiene una lectura que llamamos lectura estatutaria, porque el académico tiene la obligación de presentar ante el pleno académico, por lo menos una vez al año, uno de sus trabajos de investigación o de redacción o de ensayo, etc. Lo que yo quiero es que estas sesiones de las lecturas estatutarias sean públicas. Como no tenemos todavía una sede con un auditorio adecuado, lo que acabo de proponer es que estas lecturas estatutarias puedan
ser transmitidas vía Internet. Esa es una manera de dar a conocer lo que hace la academia, porque es la Academia de la Lengua, pero en la Academia de la Lengua hay evidentemente escritores, filólogos, lingüistas, pero también hay médicos como Ruy Pérez Tamayo, como José Luis Díaz Gómez, hay antropólogos como Roger Bartra, hay divulgadores de la ciencia como Julieta Fierro, hay historiadores como Javier García Diego, en fin, es un mundo muy, muy amplio, muy rico, porque yo quiero revertir esa imagen que a veces popularmente se tiene de la academia como una institución o un cónclave de viejecitos que están desempolvando palabras. Interesante esta entrevista. El lunes les tendremos más de esta conversación, donde también habla de la inclusión en el idioma, donde también estaremos reflexionando de las lenguas indígenas. Recordamos que él fue el director del Fondo de Cultura Económica, desde el 95 pertenece a la Real Academia la Academia de la Lengua Mexicana. Pero no dices mal, estás en lo cierto. Es correspondiente él es correspondiente de la Real Academia aquí en México. Ahí está. Y enhorabuena de verdad por esta elección que lo nombra, que lo lleva a la presidencia de este instituto. Bien, y continuamos ahora con algunas de las cosas que próximamente vamos a ver en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Recuerde que esto va a ocurrir el 8 de marzo, del 8 al 16 de marzo. Y entre las actividades que se tienen vislumbradas es un homenaje póstumo a este importante fotógrafo neoyorquino, Robert Mapplethorpe. La octava edición del Premio Maguey, galardón que se otorga en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que reconoce lo mejor del arte fílmico sobre diversidad sexual y de género, estará dedicado a la figura del fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe como un homenaje a 30 años de su muerte. La edición 34 de la fiesta fílmica tapatía será inaugurada con la película Mapplethorpe de la cineasta Ondi Timoner, el día 9 de marzo, fecha que coincide con el 30º aniversario de la muerte del fotógrafo que escandalizó con sus Polaroids cargadas de erotismo. Además, en el marco del festival se exhibirán a los ganadores del concurso fotográfico Homenaje Póstumo a Robert Mapplethorpe, en el que se ha invitado a artistas de la lente a tomar como fuente de inspiración la obra del ícono de la fotografía en blanco y negro, creador de imágenes siempre provocadoras, como los retratos que hizo de las personalidades más visibles de la escena artística neoyorquina, desde Andy Warhol hasta Debbie Harry, o su serie dedicada a la escena sadomasoquista de la Gran Manzana en tiempos de ebullición artística y revolución sexual. Bueno, pues gran personaje este hombre, Robert Mapplethorpe. Así es, súper importante y además también vinculado a un momento, un movimiento, un instante muy intenso en términos artísticos y culturales de la ciudad de Nueva York, que terminó por impactar no solamente a Estados Unidos, sino a otras latitudes. Esa revolución sexual de los años 80, bueno, fue importante en el surgimiento de este tipo de artistas. Están 30 años de su partida y vamos a una pausa, ¿les parece bien? Muy bien. Volvemos. Llegó el momento de ciencia este viernes aquí en Noticias 22 y un tema que ya nos anticipaba Karen Rivera muy interesante. Adelante, Karen. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, un gusto saludarlos y bueno, en efecto vamos a platicar de una terapia fotodinámica que promete erradicar el virus del papiloma humano y que fue creada por un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Vamos a ver de qué se trata. En medicina, existen diferentes procesos terapéuticos para atacar enfermedades como el cáncer de piel o de esófago. Uno de ellos es la terapia fotodinámica, capaz de eliminar a las células cancerosas directamente. Después de 20 años en el estudio de este tipo de tratamientos, la científica Eva Ramón Gallegos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y su equipo de trabajo proponen un método no invasivo que podría eliminar el virus del papiloma humano y prevenir lesiones premalignas de cáncer de cuello uterino. La preocupación de eliminar este virus surge porque es el principal causal del carcinoma cervicouterino y sabemos que el cáncer cervicouterino pues ocupa el segundo lugar de muerte en la mujer mexicana por cáncer. Entonces ahí radica la importancia de tener terapias alternas que puedan atacar el problema desde sus inicios.
Este proyecto inició con una muestra en mujeres de Oaxaca y Veracruz. Ahí se muestrearon 720 mujeres y bueno, se obtuvo una respuesta en aquellas mujeres que tenían el virus y aún no presentaban lesiones premalignas. Se tuvo una respuesta del 85%. Aquí en Ciudad de México es un estudio piloto. Fueron muy pocas mujeres, fueron 29 mujeres, pero dentro de las cuales las que estaban infectadas por el virus, pero aún no presentaban la lesión premaligna, son a las que logramos eliminar este virus. La terapia fotodinámica propuesta consiste en aplicar en el cuello del útero un fármaco llamado ácido delta aminolebulínico, molécula que después de 4 horas se transforma en una sustancia química fluorescente, se activa con una fuente de luz y se acumula dentro de las células dañadas por el virus. Y esta molécula dentro de la célula va a empezar a interactuar con otras moléculas dentro de la célula, como el agua, para formar peróxidos y superóxidos, que son sustancias tóxicas para la célula, y también puede actuar directamente sobre las biomoléculas, destruyéndolas totalmente. De esta forma provocamos la muerte celular y por ende pues la muerte viral. Esta terapia permitió eliminar el virus del papiloma humano en el 85% de los casos de mujeres que padecían la infección con o sin lesiones. Lo primero que se tiene que hacer es ampliar esta muestra, ver las diferencias en las mujeres que probablemente no respondan a la terapia. Sabemos que en México tenemos una gran diversidad genética, entonces sabemos que esto puede influir en la respuesta a muchas terapias. Entonces, eso es importante estudiar. Una vez que tengamos una muestra mucho más grande, mucho más diversa, podremos saber si esta terapia tiene algunas limitantes y poder estudiarlas. Recordemos que el virus del papiloma humano es considerada una de las infecciones más comunes de transmisión sexual en el mundo y que no hay cura como tal, aunque existen algunos tratamientos para mitigar algunas de las consecuencias o enfermedades que puede generar o padecimientos que puede generar este virus. Esta investigación promete ser una alternativa muy interesante para tratarlo y sobre todo para impulsar investigaciones que nos permitan conocer más sobre el genoma y las características genómicas de los mexicanos. Y bueno, continuando con ciencia, ahora vamos a hablar de tecnología y de cómo estos desarrollos tecnológicos son aliados para contener enfermedades importantes como el VIH. En el informe anual del CENSIDA 2017, en su reporte dijeron que 33 personas al día adquirían VIH y en el 2018 cerraron que 41 personas al día adquieren VIH. Y han dicho que los casos han disminuido, pero para mí 41 es mucho más que 33 de un año para otro. Entonces, puede ser que se detecten más y sigue estando los mismos casos, o realmente está aumentando la incidencia, pero lo que no se mide bien no se sabe bien. Del total de personas con VIH en México, solamente el 64% sabe que tiene el virus, es decir, 1 de cada 3 personas desconoce que es portadora y por lo tanto no recibe tratamiento. Esto se debe en gran medida a que no existe una educación sexual y campañas de información a la población sobre dónde pueden acudir a hacerse una prueba gratuita y recibir el tratamiento adecuado. No sé cuánto ustedes no ven una campaña informativa de infecciones de transmisión sexual de gobierno. Yo creo que en los 30 años de vida que yo tengo nunca la he visto, más que una que sale Star Wars ¿en dónde fue? En Campeche, que fue hace 2 años, ¿no? Que le hicieron el de Star Wars de Usa Condón. De ahí en fuera yo no conozco ninguna otra campaña que impacte o que te invite a generar tus hábitos y cuidarte. Hace falta hacer nuevas estrategias, ¿no? Llevamos 30 años
que vamos variando, pero realmente llevamos desde 2000 haciendo la misma estrategia, queriendo diferentes resultados. Desde parte de HF estamos innovando desde cómo acercarnos al público, a decirles, pues están en riesgo, porque podemos poner las pruebas gratis todo el tiempo, pero si la gente no se percibe en riesgo, nunca se va a hacer la prueba. Entonces esto es un cambio cultural que no solo depende del gobierno ni de las ONGs, depende de cada una de las personas. En el 2017, AHF México puso de manera gratuita la aplicación IBU. Esta herramienta ofrece una alarma para recordar cuándo debes tomar medicamentos, una serie de preguntas con respuestas sobre enfermedades de transmisión sexual, una encuesta anónima para que el usuario sepa si estuvo en una situación de riesgo y, lo más importante, un mapa de las clínicas y asociaciones civiles que ofrecen servicios gratuitos. Este mapa funciona a partir de donde se encuentre la persona y le ofrece toda la información necesaria. Lo que nos ha funcionado es más fuera de Ciudad de México y el área metropolitana porque hay menos información y la pregunta constante de dónde puedo acudir a hacerme la prueba si vivo aquí, es mucho más fácil decirles, descarga la app y ve qué clínica queda cerca de tu domicilio. Nos preguntan mucho de Monterrey, del norte. En el norte casi no hay muchos servicios, eso sí es un dato curioso. De Chihuahua, de Monterrey, de Sonora, nos preguntan mucho de dónde están ubicadas las clínicas. Aunque el servicio se brinda de manera anónima, AHF desconoce el número de usuarios, cuántas descargas se han hecho y dónde están localizadas estas personas. El tener esta información ayudaría para implementar mejores estrategias enfocadas a poblaciones más específicas. La organización buscará ampliar la cobertura de la aplicación en Sudamérica, ya que uno de los grupos más vulnerables de adquirir el VIH son los migrantes y comunidades indígenas. Noticias 22, Alberto Aranda. El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. El Papalote Museo del Niño presenta una muestra que nos invita a reflexionar sobre la detección temprana de este padecimiento. El Papalote Museo del Niño, en colaboración con Casa de la Amistad, exhibe la primera exposición interactiva que busca acercar a los visitantes al cuidado de la salud y reflexionar sobre la prevención y detección temprana del cáncer infantil. La exposición está dividida en 3 ejes temáticos. El primero nos habla de la salud en general y es todo lo que tiene que ver con nuestros hábitos, entender que la salud depende de distintos factores y que cuidar nuestra salud es una responsabilidad individual. Los niños van a poder identificar de manera clara cuáles son los 12 signos y síntomas principales del cáncer infantil a través de actividades didácticas y de un video animado para que se lleven esta información y puedan estar alertas a lo que sucede en su cuerpo. Pérdida de peso, inflamación abdominal, dolor de cabeza persistente y progresivo, dolor de huesos y articulaciones, así como inflamación alrededor de los ojos, son algunos de los 12 síntomas y signos del cáncer infantil que los niños podrán conocer a través de distintos juegos en la muestra Ponte Atento y Prevé a Tiempo. Esta exhibición está hasta el 24 de marzo aquí en Papalote Museo del Niño Chapultepec y la idea es que viaje después a los diferentes las diferentes sedes de Papalote Museo del Niño como son Cuernavaca y Monterrey. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y con esta información cerramos este bloque dedicado a la ciencia. Yo regreso cámaras y micrófonos con Rafael Huemanzin y Laura. Hasta la próxima. Muchas gracias, Karen, muy completa la información y como bien refieres, en pro del cuidado de la salud. Y tenemos más y vamos a platicar de literatura, de periodismo y un homenaje a un personaje fundamental. Efectivamente, bien dices que abarcó estos ámbitos, la narrativa, con novelas, con crítica también. Hoy se cumplen 5 años del deceso de Federico Campbell. Hay que recordar así al maestro Campbell, ¿no? Con un recuerdo dinámico, que se esté moviendo constantemente, que tenemos que estar nutriendo constantemente volviendo a sus libros, ¿no? Federico Campbell fue autor de novelas, decenas de cuentos, 5 volúmenes de ensayo, 2 libros de entrevista y un manual de periodismo. Su legado fue recordado por el narrador Vicente Alfonso, a quien no le sorprende que su obra sea consultada principalmente por los jóvenes. Uno de los que más resuena es Transpeninsular. Habla de la travesía de Fernando Jordán, por una parte,
Son 2 líneas las que construyen la novela. Y una de las líneas es la travesía de Fernando Jordán por la península de Baja California. Y la otra es un alter ego de Federico Campbell, un hombre que se ha dedicado durante décadas al periodismo y que de pronto renuncia hastiado de esa vida y se va a recorrer, pero la península, bueno, por un lado la península de Baja California en sentido inverso, pero también recuerda que en su juventud recorrió otra península que es Italia, ¿no? Así lo hizo el maestro. Sus primeras experiencias amorosas son en Italia, pidiendo aventón en la carretera, comiendo sandías. Entonces creo que eso fascina a los jóvenes. Campbell se cuestionaba constantemente cómo se construía una vocación literaria y citaba a Kafka y a Rulfo para afirmar que la etapa infantil era fundamental. Así fue como escribió Padre y Memoria, tomando como ejemplo su propia experiencia. Y su papá fue telegrafista. En algún momento, ya muy cerquita de jubilarse, el señor renuncia al telégrafo y le aceptan la renuncia. Y después se arrepiente, quiere regresar y no se lo permiten. Lo que le permiten es poner una mesita fuera de las oficinas y volverse escribano público. Se lleva una máquina de escribir y así se gana la vida. Entonces, yo creo que eso es determinante para Campbell hijo, ¿no? Ver que su padre se gana la vida escribiendo en una máquina. El escritor tijuanense fue el investigador más activo sobre la mafia siciliana, debido a la gran amistad que tenía con el escritor Leonardo Sciascia, a quien no solo tradujo, también le dedicó ensayos y crónicas. Se abren puertas mutuamente, ¿no? Por un lado, Sciascia al estudio de la mafia, ¿no? Pensemos, por supuesto, un siciliano, ¿no? Cuando hablar de la mafia era remotísimo, era una extravagancia, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el mundo se iba a criminalizar? Y ya en los años 80 ellos acuñan este término que alude al fenómeno criminal como la sicilianización del mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo Campbell le abre la puerta del mundo latinoamericano a Sciascia, ¿no? Vicente Alfonso recuerda a Campbell como un hombre infatigable, generoso, pleno, eficaz, elocuente y consecuente. Características que logró expresar a través de su trabajo. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues qué bien que un escritor de una generación distinta como es Vicente Alfonso, autor de una novela espléndida que es Huesos de San Lorenzo, recuerde ahora a Federico Campbell. Así es, y que él, también Federico Campbell, además de escritor, fue un gran periodista, también escribió mucho sobre periodismo. Sí, muchos métodos, manuales, reflexiones, una voz crítica también, un apasionado, una pluma que pues, a 5 años de distancia todavía se le recuerda mucho y se le extraña. Léanse Tijuanenses y Transpeninsular. Ahí está. Una pausa y más en Noticias 22. Lo primero que se nos viene a la cabeza al hablar del flamenco puede ser un bailaor, un instrumento, la guitarra, las castañuelas, en fin, pero ¿qué pasa si a eso añadimos el piano? Vamos a ver qué es lo que resulta. Alberto Raya utiliza el piano y el flamenco para expresar su visión de la vida. Manipula la variedad armónica y posibilidades que le ofrece el instrumento de teclado para apropiarse del género musical español e interpretar sus melodías con normas propias. El músico, originario de Granada, España, presentará en la Ciudad de México su gira Caminos Flamenco On Tour 19. Bueno, el piano no es que sea un instrumento concretamente del flamenco, pero sí es un instrumento que te da para llevarlo hasta ahí, por el gran abanico de armonización que tiene y lo que se asemeja a la guitarra flamenca. Pues esta gira es una gira que hemos traído a México. Va a estar en el municipio de Chimalhuacán, en el Foro del Tejedor, que será la clausura, y pasará por Radiata 6, que está en Santa Fe, un restaurante. Y bueno, es un espectáculo de piano flamenco, donde me acompaña percusión flamenca por parte de Alejandro. Y bueno, y la producción la lleva a cabo Twinkly desde España. Palos flamencos como La Seguirilla, Soledad, Fandango y Malagueña serán algunos de los temas que interpretará Alberto Raya acompañado del cajón de madera.
El cajón flamenco tiene su procedencia de Perú y el maestro Paco de Lucía con Rubén Dantas lo introdujeron en el flamenco y desde entonces su evolución ha hecho que llevemos un sonido de madera con mucha intensidad y que verdaderamente es la percusión que mejor trabaja con los instrumentos flamencos, tocando flamenco, sobre todo con el piano. Al ser piano percutido y el cajón percusión de madera también, la unión es espectacular. Caminos Flamencos on Tour 19 iniciará en México el 17 de febrero en el Teatro Acomixtli en Nezahualcóyotl. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, fantástico cuando vemos este tipo de música y mientras veíamos la nota conversamos aquí un poco sobre ese tipo de lo que le llaman el duende para interpretar el flamenco. Bueno, ese tipo de sentimiento, de actitud es algo muy particular de las músicas tradicionales. Es decir, se necesita cierto espíritu alimentado por la tradición y los entornos que permiten agarrar un piano un instrumento como el piano aparentemente tan rígido, pero con una oportunidad de sonidos tan amplia y poder hacer absolutamente lo que a uno le venga en gana y suena muy sabroso esto que acabamos de escuchar. Bueno, continuamos ahora de música, nos vamos hacia los escenarios. La actriz Verónica Bravo se encargará de sacar a la luz nuestro lado más visceral. Estiro el brazo para apagar el despertador, empujo el botón para callarlo. A unas horas de sufrir la pérdida de su madre por cáncer, una joven rompe el silencio y narra su historia de vida. Reflexiona sobre los actos de violencia que ha sufrido y que le provocan mucha ira. Nos identificamos mucho con el acoso en las calles, con el terror a que un día te pase algo. No sé, estar en una situación en la que no te puedes defender con tus propios medios. Lárgate tú, pendeja, esta es la casa de mis papás. Es un monólogo profundo que narra con humor los instantes más oscuros y dolorosos por los que pasa un ser humano. Resulta muy visceral en sus reacciones, en su moverse por la vida. Y por un lado, pues es muy divertido porque es muy sarcástica, muy irónica y se burla de todo el mundo, odia a todo el mundo. Pero por otro lado, pues también es muy entrañable porque en el fondo lo que la mueve es un dolor muy profundo. Golpea a mi padre en las mejillas. Visceral expone la intimidación al que son sometidas las mujeres todo el tiempo por la sociedad, que detona una catarsis mientras el personaje se enfrenta a la vida sin su madre. Es una chica que ha sido muy herida por la vida, por sus familiares, por sus amores. Entonces, esto un poco la ha obligado, esto y sumado a su personalidad y a su carácter, han hecho una mezcla de una mujer muy fuerte, muy enojada, que siempre está un poco a la defensiva y protegiéndose para no ser más lastimada. Noticias 22, Óscar Cortés. Y seguimos en el teatro porque en el Foro La Gruta se presenta una propuesta escénica que combina la magia del teatro de sombras con las sonoridades de los instrumentos de viento. De una afortunada colaboración entre el Quinteto de Alientos SR y la compañía Inimandi Títeres, surge la puesta en escena de El Pozo, La Flauta y Los Tres Cuervos, que se presenta como una opción diferente para el público infantil en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Yo decía que el músico estaba un poco, pues no se tomaba en cuenta en las obras. En la ópera el músico está abajo, ¿no? Cuando acompañan a un cantante, realmente el cantante es el que se lleva el aplauso y el músico siempre está en segundo plano. Entonces quisimos hacer una obra en la que la música fuera parte de la obra. Para nosotros, como titiriteros, también fue un reto porque el hecho de trabajar con música en vivo, hemos trabajado para orquestas, pero el hecho de la cercanía de un quinteto de alientos es diferente, es más íntimo. Entonces nosotros pensamos que el teatro de sombras es un espectáculo idóneo porque
la gente puede imaginar. La música son extractos de compositores del siglo XVIII, del siglo XIX, el cual pues con nuestra imaginación realmente adaptamos las partes musicales que nosotros hemos tocado en orquestas o que hemos escuchado para poder que hiciera match con la historia. Bueno, pero una promesa es una promesa. El Pozo, la Flauta y los Tres Cuervos se basa en un cuento alemán del siglo XIX y se presenta todos los sábados y domingos a las 13 horas en la gruta del Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Irma Gallo. Músicos, atapen las notas, por favor. Tras 14 meses de trabajos de remodelación, el Teatro Ángela Peralta reabre sus puertas a ritmo de jazz. Después de 14 meses de remodelación con la intención de mejorar las características sonoras del espacio al aire libre, el Teatro Ángela Peralta en Polanco reinicia actividades en el Festival Extravaganza Experience. Durante 2 días, entusiastas de la música tendrán acceso a un encuentro musical que, además de traer a diferentes artistas invitados, dará un repaso por el jazz desde distintos géneros en el Jazz Extravaganza The Show. ¿Cuál es la importancia? Pues este espacio tuvo que ser cerrado para poderle dar la acústica y la remodelación que meritaba, y la importancia es única, pues no hay un lugar en toda la ciudad o en todo el país que tenga estas cualidades, esta inmersión en un lugar tan padre como el que tenemos, y a nivel internacional está de primer nivel y es para darle el uso que merece. Hicimos el año pasado que estuvo cerrado, construimos un show que se llama Jazz Extravaganza, que es una experiencia musical que va desde los 40 hasta nuestros días. Son 6 décadas en 20 números musicales con 20 artistas en escena, que te lleva y te enseña que la columna vertebral del rock, del soul, del pop, del funk es el jazz. Se espera que Extravaganza Experience se convierta en un festival anual en el que el talento de todo el mundo se combine en un encuentro musical multicultural. Viene el maestro Héctor Infanzón con el espectáculo citadino, que es el domingo, Pavel Loaria con su Big Band infantil y juvenil, Alex Mercado con Alex Mercado and Friends, y Luis Felan y las señoritas de Aviñón, y el espectáculo del relanzamiento, que es Jazz Extravaganza The Show, la presentación nacional a medios y al público. Es un evento especial que va a volverse un nuevo festival en el fin de Semana del Amor y la Amistad que acaba de instituir el alcalde. Como Extravaganza Experience te va a traer más de world music y cosas que vamos a inventar. Y vamos a hacer el show de Jazz Extravaganza como para presentarlo, para inaugurar el teatro, pero optamos por crear un festival de 2 días con 6 números, con 6 artistas, conceptos musicales, más de 80 artistas en el escenario, y creo que ya es una fiesta un poquito más grande, ¿no? El Festival Extravaganza Experience se llevará el 16 y 17 de febrero como evento de reinauguración del Teatro Ángela Peralta, ubicado en el Parque Lincoln en Polanco. Puede adquirir sus boletos en taquilla y a través de la plataforma boletia.com. Con información y texto de Fernando Salinas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, un aviso rápido. Ayer les presentamos una nota, Rafa Guemansi, sobre Alfredo de la Fe, un jazzista extraordinario, un salsero extraordinario. Bueno, no está tan lejos, ¿no? Un salsero extraordinario que interpreta el violín. En fin, con su orquesta hubo ciertas cuestiones que impidieron que se realizara el concierto, que sería hoy, pero ya dijeron que los organizadores que van a anunciar una nueva fecha. Así ya se va a reagendar. Se va a reagendar para que si iban a ir allá al Salón Los Ángeles, pues ya mejor no. Vayan otro día. Vayan otro día, ya regresarán. Ya les avisamos. Y nos vamos a la pausa con las recomendaciones de Noticias 22 Digital. Esta semana Noticias 22 Digital tiene para ti
Atrás hay relámpagos es una cinta costarricense dirigida por Julio Hernández Cordón, que esboza una realidad de la juventud de la clase media alta en ese país, en la desocupación total y en un limbo profesional, pero sostenida por un fuerte vínculo de amistad. Esta cinta llega a nuestra cartelera este viernes y nosotros platicamos con Natalia Arias, una de sus protagonistas. El dúo art rock electrónico originario de Barcelona, Hidrogenés, hace pop populista, música divertida para que el público cante y baile. Tras su paso por la Casa del Lago el pasado 9 de febrero, esta agrupación está próxima a presentar su nuevo álbum, inspirado en el cine de oro mexicano. El Festival Roxy no solo es música, sino también gastronomía. Este año el estado invitado es Yucatán y será su cocina la que marque el ánimo de los paladares de todos aquellos que participen en su próxima edición el 23 de febrero. Para conocer más sobre esta propuesta, te invitamos a leer una entrevista con la secretaria de Fomento Turístico de dicho estado, Michelle García. Acompáñanos a Baidora. Este fin de semana viajaremos a Las Estacas, en Morelos, donde se realiza este festival de música. Desde ahí te contaremos sobre la experiencia plurisensorial que buscan crear y obviamente sobre la propuesta musical que presentan este año. Te invitamos a que sigas esta cobertura en nuestras redes sociales y a que nos leas en noticias.canal22.org.mx. Y antes de dar paso al segmento musical con Juan Arturo Brennan, queremos compartir la siguiente información. Esta mañana el diputado federal Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, inauguró el Foro Nacional por una Cultura de la Paz en la Cámara de Diputados, en el que se abordan temas como la prevención social del delito, el acceso a la justicia y las estrategias de pacificación y reconciliación nacional. En el acto inaugural participaron José Alfonso Suárez de Real, secretario de Cultura de la Ciudad de México, Julieta Morales, directora del Centro Nacional de Derechos Humanos. Mientras tanto, el senador de la República aprobó por unanimidad la designación del periodista Genaro Villamil como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y en noticias de otro orden, fue inaugurado el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Cerrito, la más importante del estado de Querétaro. Este recinto museístico exhibe alrededor de 125 objetos descubiertos durante los trabajos de exploración del lugar donde los toltecas erigieron el centro ceremonial más lejano de Mesoamérica. Y bueno, así lo esperado, Juan Arturo Brennan, viernes de música. Adelante, maestro. Colegas, buenas noches. Gracias, bienvenidos a la sección musical del viernes. Esta noche me acompaña esta dama aquí presente, Paula Gutiérrez Candia, de profesión mezzosoprano. La invité, como lo dije en el teaser, en el inicio de nuestro programa, porque ahora que estuve en el Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamo, Sonora, me sorprendí muy gratamente el recital suyo al que asistí por muchas razones, básicamente por la calidad de su canto, pero sobre todo porque hace música barroca con un conocimiento de causa realmente particular. Paula, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Juan Arturo. Lo primero que hay que preguntar, la preparación de cantante es una preparación para cantar todo lo que hay que cantar. ¿De dónde vino la vocación particular, no exclusiva, por la música barroca? Desde mis inicios como estudiante de canto en el Conservatorio Nacional de Música, había algo que yo no sabía qué era en particular, que me atraía de la música antigua, específicamente en ese momento del barroco tardío. Empecé a intentar cantarlo y todo de manera un poco empírica al principio, pero una vez que fui conociendo más sobre esa música me fue atrapando. Muy bien. Mencionó Conservatorio Nacional de Música, yo les digo además Escuela Superior de Música de Cataluña y Universidad de Barcelona, y entre estos y aquellos y otros estudios más, Paula, además de terminar completa la carrera de canto, ha hecho estudios de posgrado en educación musical, en interpretación de la música antigua y en musicología, así que no solamente es una gran cantante, sino que además es un músico muy completo. He visto algunas reseñas curriculares, etcétera, y Paula canta lo mismo el Alexander Nevsky de Prokofiev que las Bodas de Fígaro de Mozart, y canta lo mismo el Boris Godunov de Mussorgsky que Agustín Lara, y canta lo mismo el Rinaldo de Händel que el Janis Kiki de Puccini. La pregunta a mí me parece evidente porque a mí me rebasa un poco de mi cabezota cuadrada. ¿Qué tan difícil es cambiar el chip aquí, aquí, aquí y aquí
para cantar en estilos tan distintos? Porque todas estas cosas que mencioné, cada una se canta con un estilo propio. No debe de ser al final tan difícil en tanto en cuanto uno conozca cuál es el estilo que va a interpretar, qué era lo que sucedía en el contexto sociocultural y político en ese momento y las prácticas compositivas, ¿no? Efectivamente no todo se canta igual, hay distintas maneras de cantar cada periodo, sin embargo, pues tampoco son tan ciertos muchos de los mitos que se han creado, por ejemplo, en torno a la música antigua. Sí hay una manera muy específica de cantarla, difiere en muchos aspectos con otros periodos, pero una vez que uno comprende esas diferencias y que tiene resueltas ciertas cuestiones técnicas, es más sencillo abordar cualquier tipo de repertorio. Así que fácil, dice, ¿qué tan sencillo? Claro, porque es muy sencillo, porque ella lo sabe hacer. Yo lo podría resumir desde mi punto de vista más o menos palurdo con una frase que he manejado con distintos contextos, no te rías, Rafael, que es esta: nunca jamás se canta Vivaldi como si fuera Wagner y nunca jamás se canta Händel como si fuera Puccini. ¿Estoy en lo cierto? Completamente cierto. Bien, ahora, la práctica de esta música, vamos a ponernos específicos, no es, por desgracia, tan común en nuestro país. Se hace muy poca música barroca, sobre todo vocal y sobre todo ópera barroca. Literalmente se pone una completa cada muerte de obispo, y hace mucho que no se nos muere uno. Platíquenos un poco de esto. ¿Qué tantas oportunidades hay de cantar ópera barroca como il faut, que dicen los franceses, aquí en México? Muy poquitas. Realmente vamos algunos años atrasados, como suele ocurrir. Es normal porque es música que surgió en otro continente y tarda en llegarnos. Esta corriente de la interpretación históricamente informada surgió en los 80. Entonces, es muy poco habitual que se den oportunidades de presentar conciertos de música barroca, y más difícil aún interpretar óperas completas, ¿no? Es una lástima porque además de lo maravilloso que es este repertorio, es considerablemente menos costoso. Eso iba yo a comentar, qué bueno que lo dijo usted. Poner ópera barroca pasa de alguna manera, aunque no en todo el repertorio, por el concepto de ópera de cámara. Entonces, ¿por qué no, si hay un problema presupuestal severo? Siempre lo ha habido. La ópera es una cosa muy cara, ¿por qué no ir hacia la ópera barroca, que A, sí cuesta menos, y B, es un mundo que nos es prácticamente desconocido, salvo en las grabaciones, porque no se hace mucho? Y ahora voy a decir algo, ¿cómo lo puedo decir, Rafael? Controvertido. Paola Gutiérrez Candia tiene un pequeño problema de identidad, y voy a hacer una colecta entre ellos y todos ustedes para pagarle un par de sesiones de psicoanálisis. No se asuste, Paola, ahí va. Una parte sustancial, no todos, pero una parte sustancial de los roles de ópera barroca que hoy cantan las mezzosopranos fueron escritas originalmente para caballeros, castrati, y hoy los cantan las mezzosopranos. Afortunadamente, la práctica de hacer castrati ya está muy poco difundida, no sé si totalmente, pero ya no los hay. Ahora sí, la parte seria. ¿Qué tan difícil es a la hora de cantar ópera barroca para una mezzo meterse en la piel como actriz? Además es muy buena actriz, meterse en la piel de un caballero barroco, ya que no hay castrati, afortunadamente, para interpretarlos. No te rías, Rafael. Pues justamente es un trabajo bastante actoral, escénico, que hay que hacer, ¿no? De estudiar desde cómo la posición, cómo se planta un hombre en el piso y en la tierra, y además estudiar el personaje, particularmente si es un caballero templario, ¿no? Si es un amante por ahí, si es un tlatoani azteca. Un dios griego, alguna cosa así. Exacto, cualquier personaje de la mitología griega. Entonces, es un estudio a fondo del personaje, analizar y ver las particularidades que podría tener este personaje masculino. Mencioné que Paola Gutiérrez Candia es una buena actriz, aunque nunca la he visto actuar en una ópera con todas las de la ley. Sin embargo, en este recital suyo que escuché en Álamos, en las arias fue fundamentalmente Vivaldi y Händel, ¿sí? Era concierto operístico, pero había la intención actoral de
poner la parte escénica de lo que decían los textos de las áreas, y eso me convence de que ver a Paola en una ópera completa debe ser una delicia, no solamente por su voz, sino también por la forma como actúa. Por cierto, ella mencionó un poco, yo otro poco de su preparación. En medio de todo esto ha tomado las tradicionales masterclasses, cursos, talleres, etcétera, con un montón de gente harto importante en medio de la música antigua internacional, de los que se me recuerdo, ha estudiado, ha trabajado con Roberta Invernizzi, con Fabio Biondi, y ha cantado con grupos ni más ni menos que como de la talla de I Sonatori de la Gioiosa Marca. Esto quiere decir que ahí donde la ven, Paola ya está en las ligas mayores, al menos en el contacto que ha tenido con estos músicos. Paola, proyectos cercanos, inmediatos, de cualquier índole, ¿qué hay? Hay distintos proyectos cocinándose todavía con distintos tipos de, con distintos instrumentistas especializados en música antigua. Estos proyectos van más enfocados hacia un barroco temprano. También muy importante, ahora en verano viene un ensamble europeo, Brigand Ensemble, con quienes también tengo armado un programa de concierto enfocado a la imprenta inglesa del barroco. Gira en torno a eso, entonces ese es uno de los proyectos principales. Las colaboraciones con Antigua Metrópoli seguramente continuarán, y además una parte que considero muy importante ahorita desde mi regreso de Barcelona es la parte académica. Entonces estoy colaborando con la Academia de la Música Antigua de la UNAM, y estoy dando conferencias, estoy ayudándoles con un poquito de coaching también. O sea que toda esa parte del estudio de la musicología y la educación musical está siendo aplicada, ¿sí? Exacto. Sí. Muy bien. Bueno, por supuesto la recomendación que voy a hacer es absolutamente lógica, después de todo lo que he dicho yo y lo que ha dicho ella. En el momento que ustedes vean anunciado por ahí que Paola Gutiérrez Candia va a cantar, sea en recital, sea en concierto, sea Puccini, sea Mozart, sea Prokofiev, sea Mussorgsky, pero sobre todo Vivaldi, Händel y contemporáneos, no se la pierdan, literalmente dejen todo y corran a escucharla. Insisto, la sorpresa que recibí al escucharla y verla cantar en Álamos fue realmente monumental. Y a propósito, me voy a hacer una pequeña interrupción para un anuncio de cartelera. Hay algo harto interesante aquí en el Blas Galindo con nuestros vecinos este fin de semana, sábado y domingo, las dos sesiones del estreno mundial absoluto del concierto para violín de Bernardo Feldman, que va a estrenar Aarón Vitrán con la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, dirigida por Eddie Mora. Esto ocurre sábado a las 13:30 y domingo a las 18 en el Blas Galindo. Estreno mundial del concierto para violín de Bernardo Feldman con Aarón Vitrán y la Chávez, dirigida por Eddie Mora. ¿Alguna otra cosa que se nos quede pendiente? Simplemente eso, que volteen a ver, por favor, a la música barroca, al repertorio. Es un repertorio que, aunque no se conozca, llega porque con esa finalidad fue compuesto, ¿no? Para transmitir emociones, para mover las pasiones y los sentimientos del público. Entonces, por favor, acérquense al repertorio. Por favor, acérquense, y si se pueden acercar a través de Paola, tanto mejor. Una de las cosas fundamentales que escuché aquella ocasión en Álamos es que gracias que comprende perfectamente el estilo, ¿sí?, se entiende lo que canta, aunque uno no abre el idioma, se entiende perfectamente bien lo que canta. Así pues, hoy sí vamos a dejar un poquito más de espacio para que escuchen ustedes cantar a Paola, porque vale mucho la pena. Compañeros, gracias, buenas noches. Paola, muchas gracias por venir esta noche. Vamos a estar en contacto y siguiendo la carrera para ver qué pasa. Y nos vamos a despedir escuchando y mirando a Paola Gutiérrez Candia cantando Bach en Europa, en Forlì, allá en Italia, cantando parte del Weihnachtsoratorium, del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Gracias, buenas noches. Gracias, Vean y escuchen. bienvenida. Gracias, fin de Paola. semana. Gracias. Hasta el lunes.